¿Qué es lo que realmente te paraliza? ¿Es el miedo a lo que piensan los demás o es algo más profundo, algo que yace en las sombras de tu ser, aguardando su momento para emerger? Nos han enseñado a vivir a través de las expectativas ajenas, a movernos como marionetas en un escenario que no elegimos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la verdadera prisión está en la mente, no en las miradas ajenas? Sartre decía que estamos condenados a ser libres, pero esa libertad no es algo que podamos entender con facilidad, porque no es un regalo, sino una carga. Te pregunto, ¿cómo te sientes con la idea de ser absolutamente responsable de cada uno de tus actos, sin poder culpar a nadie más, ni siquiera a los otros? Y si, en lugar de temer el juicio ajeno, fuera ese juicio el que te define como una sombra que siempre te sigue. Cada vez que te preocupas por lo que otros piensan de ti, estás tomando una decisión, pero ¿es una decisión propia o simplemente estás respondiendo a una voz que nunca fue tuya? Sartre nos invita a mirar más allá de la superficie de las opiniones ajenas. Nos obliga a cuestionarnos quién eres realmente cuando dejas de buscar la aprobación del mundo. Las voces del exterior resuenan, pero son ecos vacíos si no les otorgas poder. La pregunta es entonces, ¿te atreverías a romper el velo de esas falsas certezas y descubrir que lo único que importa es lo que tú eliges ser, sin importar cuántas miradas se posen sobre ti? Imagina por un momento que todos los juicios, todas las expectativas, todos esos qué dirán desaparecieran. ¿Qué quedaría de ti? Sartre decía que somos lo que hacemos, no lo que los demás creen que somos. Esta verdad tan brutal como liberadora puede ser aterradora si te quitas las máscaras que te han colocado, si dejas de bailar al ritmo de las opiniones ajenas. ¿Quién serías en ese vacío? La única forma de descubrirlo es lanzándote al abismo de tu propia autenticidad, sin preocuparte por si otros caen contigo, porque el miedo al juicio ajeno no es más que una jaula que tú mismo construyes. Ahora piensa en todos los momentos que has vivido esperando la validación de los demás. ¿Cuántas decisiones has tomado basadas en lo que los otros esperarían de ti? Y sin embargo, ¿no sientes que hay algo fundamentalmente vacío en todo eso? Sartre nos habla de la angustia existencial, esa sensación de que el mundo no tiene sentido a menos que le otorguemos uno propio. Vivir en función del qué dirán es renunciar a esa angustia, es renunciar a nuestra capacidad de crear significado. Y lo peor de todo es condenarse a una vida que no es tuya, a una existencia que gira alrededor de las expectativas de otros, como si tu ser fuera una proyección de las proyecciones ajenas. Y entonces llegamos a la pregunta más peligrosa, la que nunca se quiere plantear. ¿Realmente quieres seguir viviendo así? ¿Vas a seguir dejando que los otros escriban tu historia? El miedo al juicio ajeno es el último refugio de los cobardes, porque vivir bajo su sombra es vivir sin libertad. Sartre nos recuerda que la libertad es lo que haces con lo que te han hecho. La verdadera cuestión aquí no es si debes temer a los demás, sino si estarás dispuesto a reclamar tu vida, tu autenticidad y finalmente tu libertad, enfrentándote a la verdad que te has negado a ver. Porque en última instancia el único juicio que importa es el que tú emitas sobre ti mismo. ¿Qué harías si te dijera que el miedo al qué dirán no es realmente un miedo a los demás, sino una sombra que te has colocado a ti mismo? Te has acostumbrado tanto a la mirada ajena que olvidaste que la primera mirada que importa es la tuya. Desde niños nos enseñan a medir nuestro valor a través de las opiniones de los demás, pero lo que nunca nos dicen es que esta visión nunca ha sido nuestra. ¿Cuánto de ti mismo has entregado en el altar de la aprobación externa? Cada vez que dudas de tu valía estás negando tu libertad, y con cada concesión te adentras más en la prisión que has construido. Pero, ¿qué pasaría si hoy decidieras romper esos barrotes sin miedo a lo que el mundo piense? La angustia existencial que Sartre describe no es algo que se limite a grandes momentos filosóficos. Está presente en cada decisión cotidiana. La sensación de no ser suficiente, de no ser digno a menos que los demás lo aprueben es una forma de alienación, una desconexión profunda de tu propio ser. Y lo peor de todo, es que mientras sigas buscando fuera lo que ya llevas dentro, vivirás en un ciclo interminable de insatisfacción. Porque la verdad es que la mirada de los demás no te define. Tú eres el único que puede construir tu ser, y al vivir condicionado por lo que piensan los otros, solo construyes un reflejo distorsionado de ti mismo. Este es el principio de tu esclavitud. Entonces, ¿por qué seguimos esclavizados a esta mirada ajena, cuando sabemos que es ilusoria vacía? La respuesta es sencilla y dolorosa: el miedo, pero no un miedo racional, sino uno que se alimenta de nuestra propia inseguridad. El miedo a ser abandonados, a ser rechazados, a ser invisibles. Sartre nos invita a entender
entender que este miedo no es un reflejo de la realidad, sino una construcción mental. Si dejas de temer el juicio, si dejas de depender de las miradas de los otros, te darás cuenta de que en última instancia, el miedo solo tiene poder cuando decides darle espacio en tu mente. La clave está en reclamar tu libertad, en abrazar tu propia existencia sin el peso del qué dirán. Ahora te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre ser tú mismo y ser lo que otros esperan de ti? La respuesta es aterradora, porque implica confrontar una verdad fundamental. No eres lo que piensas que eres, sino lo que eliges ser. Pero elegir ser tú mismo requiere una valentía que la mayoría de las personas teme enfrentar. ¿Qué ocurriría si, en lugar de adaptarte a las expectativas, decidieras vivir sin filtros, sin artificios, sin miedo a la exclusión? Y si la verdadera libertad radicara en ser tan auténtico que ya no temieras perder el amor o el respeto de los demás, porque tu valor no depende de eso. Hay algo profundamente liberador en ser consciente de tu propio ser, sin la necesidad de validación externa. Sartre nos habla de la angustia, esa sensación que surge cuando comprendemos que somos los únicos responsables de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestro destino. Esta angustia, en su nivel más primitivo, es la sensación de enfrentarse al abismo del vacío. Pero ¿y si ese vacío no fuera algo que temer, sino un espacio de posibilidades infinitas? Si dejas de ver el miedo al qué dirán como algo que te limita y lo transformas en el combustible para tu propio camino, el miedo ya no te tendrá preso. Ser tú mismo sin pedir permiso es la única manera de trascender ese temor. El gran desafío radica en que, en el fondo, nos han enseñado a buscar seguridad en las expectativas ajenas. Pero lo cierto es que esta búsqueda de seguridad nos aleja de la autenticidad y de la verdadera conexión con nuestro ser. Vivir bajo la sombra del qué dirán es vivir una mentira, y cuanto más te aferras a esa mentira, más te alejas de la posibilidad de descubrir quién eres realmente. La pregunta clave es esta: ¿realmente puedes aceptar que tu vida es tuya, y que solo tú tienes el poder de decidir quién eres, sin miedo a lo que otros puedan pensar o decir? La paradoja más profunda es que mientras más buscamos la aceptación de los demás, más nos perdemos a nosotros mismos. Cada intento de encajar en una moldura que no nos pertenece nos roba una parte de nuestra alma, y en ese proceso de adaptación nos olvidamos de que somos seres únicos, infinitamente complejos, con una existencia que trasciende las simples expectativas sociales. Sartre nos habla de la mala fe, esa mentira que nos decimos para evitar enfrentar la realidad de nuestra libertad. Vivir para complacer a los demás es una forma de mala fe, una mentira que nos contamos para evitar la angustia de enfrentarnos a la responsabilidad de nuestra propia existencia. Este ciclo de adaptación constante al juicio ajeno crea una vida de contradicciones internas. Por fuera todo parece estar bien, pero por dentro se está gestando una tormenta. En algún momento esta tormenta se vuelve insoportable, y es ahí cuando la vida se convierte en un acto de desesperación, en un intento fallido por encontrar significado en las expectativas de otros. Pero ¿y si ese significado no estuviera en esas expectativas, sino en ti mismo? Lo que Sartre nos muestra de manera cruda y contundente es que el único significado que tiene tu vida es el que tú decidas darle. Deja de esperar que los demás te lo otorguen. El camino hacia la libertad es doloroso, porque implica una ruptura con lo que hemos conocido toda nuestra vida, la necesidad de ser aprobados. Pero el dolor que sentirás al enfrentar este proceso no es el dolor de la derrota, sino el dolor de la liberación. El verdadero desafío no está en liberarte de las opiniones ajenas, sino en liberarte de la idea de que necesitas esas opiniones para sentirte completo. Y solo cuando te permites soltar esta falsa seguridad, solo cuando te arriesgas a ser auténtico, es cuando realmente te descubres a ti mismo, sin miedo, sin máscaras, sin la angustia de ser lo que otros esperan que seas. ¿Cuántas veces has sentido esa presión, esa sensación de que te observan, de que tus acciones son juzgadas? Esa constante vigilancia externa no es más que una manifestación de tu propia inseguridad. El miedo al juicio ajeno nace de un lugar profundo dentro de ti, el temor a no ser suficiente. Pero, ¿qué sucede si esa inseguridad es solo un reflejo de lo que tú has decidido creer sobre ti mismo? Sartre nos dice que la existencia precede a la esencia, lo que significa que tú no naciste con un propósito predeterminado, sino que eres libre de definirte a ti mismo. El miedo al qué dirán es solo una excusa para no enfrentarte a la realidad de tu propia libertad. En este proceso de autodefinición te enfrentarás a una lucha interna. La voz del mundo exterior siempre será una tentación, un susurro persistente que te invita a seguir el camino trazado por otros, pero en el fondo sabes que ese camino no es el tuyo. Cada vez que te alejas de ti mismo, cada vez que te adaptas a lo que otros esperan, estás perdiendo una parte de tu alma. Y sin embargo seguimos buscando validación, como si de eso dependiera nuestra existencia. Pero lo cierto es que la validación que buscas no existe fuera de ti. Está en tu propia aceptación, en tu propio entendimiento de que eres suficiente tal como eres. La gran paradoja es que mientras más tememos el juicio de los demás, más nos alejamos de la libertad. Vivir para agradar es una condena silenciosa, una prisión que nos impide ver lo que realmente somos. Pero la clave para salir de esta prisión está en nuestra capacidad de mirarnos a nosotros mismos sin miedo, de
aceptar que nuestra autenticidad no necesita aprobación, porque el único juicio que importa es el que emites sobre ti mismo, y solo tú tienes el poder de determinar qué valor le das a tu vida. ¿Qué es lo que realmente temes perder? ¿El juicio de los demás, el rechazo, la exclusión, o acaso lo que temes realmente es enfrentarte a tu propia verdad? Vivir condicionado por lo que otros piensan es una huida constante de esta verdad, una evasión perpetua de lo que eres en realidad. Sartre nos habla de la mala fe como esa capacidad humana de mentirse a sí mismo para evitar la angustia de la libertad. Este es el núcleo de nuestro miedo al qué dirán, la incapacidad de ser nosotros mismos sin escondernos detrás de una máscara social. Y si por un momento dejas esa máscara y te enfrentas a la realidad de tu ser, ¿te atreverías a ver quién eres realmente, sin temor a perder el amor o la aceptación de los demás? El miedo a ser juzgado nos impide vivir una vida auténtica. Nos mantiene atrapados en una danza de apariencias, donde cada gesto, cada palabra, cada movimiento está diseñado para complacer a quienes nos rodean. Pero, al hacer esto, nos alejamos cada vez más de nosotros mismos. Este es el círculo vicioso del miedo al juicio ajeno. Mientras más tratamos de encajar, más nos perdemos. Sartre nos invita a hacer lo contrario, a abrazar nuestra libertad incluso si eso significa ser incomprendidos. El valor está en la autenticidad, en vivir según nuestras propias reglas, aunque eso nos lleve a la soledad momentánea. Recuerda, la verdadera esencia de la libertad está en aceptar que no necesitas la aprobación de nadie más para ser quien eres. Esta liberación no solo es un acto de valentía, sino un acto de amor hacia ti mismo. El amor verdadero no busca la validación externa, sino que se reconoce en el reflejo del alma. Y es este amor propio el que te permite liberarte del miedo al juicio ajeno. No te permitas vivir una vida que no es la tuya, porque solo cuando te atrevas a ser tú mismo, sin importar lo que piensen los demás, es cuando realmente podrás experimentar la vida en su totalidad. Es curioso cómo hemos sido entrenados para vivir con un sentido de urgencia, como si nuestras vidas dependieran de la aprobación externa. Pero ¿qué sucede cuando dejamos de correr tras esa validación? La vida deja de ser una constante carrera y comienza a ser una danza. Sartre nos desafía a reconocer nuestra libertad, una libertad que no se encuentra en el aplauso o en la aceptación de los demás, sino en la capacidad de vivir según nuestras propias reglas, sin miedo a las consecuencias. Si eliges ser tú mismo, ya no habrá miedo que te aprisione, porque sabrás que tu vida es únicamente tuya, y nada ni nadie podrá arrebatártela. Este proceso de liberación no es inmediato, ni fácil. Es una lucha constante contra los condicionamientos que la sociedad impone sobre nosotros. Vivir auténticamente significa estar dispuesto a perder algo, perder las expectativas ajenas, perder la falsa seguridad que nos otorgan los demás, perder la falsa paz de la aprobación. Pero a cambio ganarás algo mucho más valioso, tu esencia, tu autenticidad, la libertad de ser quien eres sin máscaras. Esta es la promesa de Sartre. Cuando dejas de vivir para los demás, cuando te liberas del miedo al juicio, eres dueño de tu propia existencia. Y así la vida deja de ser una serie de pasos calculados, impulsados por la necesidad de agradar. Empieza a ser un flujo natural, una corriente que no teme adentrarse en lo desconocido, porque lo único que importa es la sinceridad con uno mismo. ¿Qué sucedería si, en lugar de temer a la mirada de los demás, abrazaras tu libertad con todas sus consecuencias? La verdadera revolución no está en cambiar el mundo a través de las expectativas ajenas, sino en transformar tu vida, en vivir sin miedo a ser juzgado, en decirle al mundo que tú decides cómo ser y qué ser. Una de las lecciones más poderosas que nos deja Sartre es que la vida no tiene un significado preestablecido. Somos nosotros quienes le damos ese significado a través de nuestras decisiones. ¿Qué significa ser libre? Si no es ser capaz de decidir quién eres y cómo actúas sin la presión constante del juicio ajeno. La vida no se trata de ajustarse a los estándares impuestos por otros, sino de la capacidad de crear un camino propio, de vivir sin temores, sin esperar la validación externa. La libertad verdadera es incómoda, es caótica, porque no hay certezas ni guías, solo hay responsabilidad, y en ella la oportunidad de redescubrirte. Este es el punto en el que muchos se detienen, el miedo al vacío, a la incertidumbre, a la idea de que al soltar las expectativas ajenas, el sentido de la vida se desvanezca. Pero este vacío no es un vacío de desesperación, sino un espacio de creación. ¿Qué sucede si, en lugar de ver la incertidumbre como algo que te consume, la ves como un lienzo en blanco? Al liberarte de los juicios externos, no solo te liberas de las cadenas sociales, sino que te abres a un mundo de infinitas posibilidades, un mundo que solo existe cuando dejas de tener miedo a lo que otros piensen de ti. La búsqueda de la aprobación ajena es un intento de llenar este vacío con una validación que nunca será suficiente, pero cuando dejas de buscar esa validación, descubres un espacio de paz interna, un lugar donde ya no hay miedo, donde solo queda
queda la auténtica expresión de tu ser. Sartre nos enseña que la vida es nuestra, que somos los arquitectos de nuestro destino, que al abrazar nuestra libertad, rompemos todas las cadenas que nos atan a una existencia que no hemos elegido. ¿Te atreverías a crear tu vida sin temor a ser juzgado, sin las sombras del qué dirán? Al final la vida es una serie de decisiones. ¿Seguirás el camino de la conformidad, del miedo al juicio ajeno, o te atreverás a caminar por el sendero de la autenticidad, aunque esté lleno de incertidumbres? Sartre nos recuerda que el hombre está condenado a ser libre. Esta libertad no es un regalo, sino una carga que debemos abrazar si queremos vivir plenamente. Y vivir plenamente es vivir sin miedo, es vivir en libertad, es vivir para uno mismo. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir alimentando el miedo que te paraliza? ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que las opiniones de los demás determinen tu vida? La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de temer al rechazo, al juicio y a la exclusión. Solo cuando dejamos atrás el miedo al qué dirán somos verdaderamente libres. Y esta libertad no es un acto de rebelión contra el mundo, sino una aceptación profunda de nuestra propia naturaleza. No se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar la relación que tenemos con él. Al liberarnos de las expectativas ajenas, nos liberamos de la angustia de ser lo que no somos, y comenzamos a vivir según nuestra propia verdad. En este viaje hacia la autenticidad, lo que pierdes en el camino no es lo que crees que perderás, sino lo que nunca debiste haber tenido, la necesidad de ser validado, la mentira de que tu vida depende de los demás. Lo que ganas es mucho más profundo, tu propia existencia, tu libertad de ser quien eres, sin miedo, sin máscaras. Esta es la gran revelación, que solo en la libertad de vivir para uno mismo, sin las cadenas del juicio ajeno, se encuentra la verdadera paz. Y esta paz es la que te pertenece, si te atreves a reclamarla. Y al final, ¿qué queda cuando las luces se apagan y el eco de estas palabras resuena en tu interior? No es un final sino un principio, como el último acorde de una sinfonía que aún vibra en el silencio. Las semillas plantadas en tu alma durante este viaje no se desvanecen, se multiplican, crecen, te invitan a mirar hacia adentro con una claridad nueva. Las certezas que parecían firmes se desmoronan, dejando espacio a una verdad más profunda. El juicio ajeno no es más que una ilusión, un espectro vacío que solo tiene poder si tú lo permites. Lo que has tocado aquí no es una conclusión, sino la posibilidad infinita de renacer, de ser quien siempre has sido, sin miedo. Durante este viaje te diste cuenta de lo que realmente has estado buscando. No era la aprobación, ni el reconocimiento, ni las máscaras que el mundo te ofrecía. Era algo mucho más grande, mucho más auténtico, tu verdadera libertad. La libertad de ser tú mismo, sin la carga de los qué dirán, sin la necesidad de encajar en moldes ajenos. Cada palabra, cada duda que se ha sembrado en ti, no es más que una invitación a abrazar tu esencia. Porque al final la única mirada que importa es la que te diriges a ti mismo, en la quietud de tu alma. El momento de liberarte es ahora, y solo tú puedes dar ese paso. Lo que has descubierto no es un secreto ajeno, sino una verdad interna, que siempre estuvo esperando para ser vivida. La vida no depende de lo que otros piensan de ti, depende de cómo te ves a ti mismo, de cómo decides ser en cada instante. Y en ese acto de autenticidad la liberación se convierte en una fuerza imparable. Las sombras del juicio ajeno se disipan, y lo que queda es solo la luz de tu ser verdadero. En este momento la vida deja de ser una búsqueda de validación y se convierte en un testimonio de tu propia existencia. No hay límites, no hay miedos, solo la vastedad de tu alma dispuesta a vivir sin cadenas. Te atreves a seguir este camino, a abrazar la libertad sin reservas, porque al final la única respuesta a esa pregunta es tuya. Y al dar ese paso no solo cambias tu vida, sino que te conviertes en un faro para otros, alguien que elige vivir desde la autenticidad, que no teme la mirada ajena, que no teme a la soledad que viene con la libertad, porque sabe que no estás solo. La luz que emanas es la luz que de alguna manera ilumina a los demás. Cada decisión, cada acto se convierte en un reflejo de lo que has descubierto en ti mismo. No es un final, es un eco que se prolonga. Y ese eco, mi amigo, es la huella de la transformación, que comienza a resonar dentro de ti, cambiando la forma en que ves el mundo y a ti mismo. Y en ese eco lo que antes parecía distante, ahora se convierte en un llamado a la acción. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Has tocado algo profundo. Has sido tocado por una verdad que no puede ser ignorada. Así que te invito, comparte este viaje. Deja un comentario con la frase "para vencer el miedo al qué dirán". Comparte este mensaje con aquellos que aún están buscando una razón para liberarse. Hazlo, no por impulso, sino por un sentido profundo de lo que ahora sabes, porque al hacerlo te conviertes en parte de algo mucho más grande que tú. Y esa transformación, esa libertad, será el principio de un nuevo despertar.